Adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno verles, me da mucho gusto verles en esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos los que están aquí presentes, gracias a Dios por sus vidas, y los que están en vía Facebook también, que Dios me los bendiga. Y vamos a dar comienzo a la predicación de los miércoles. Y es una bendición siempre poder abrir el libro de Génesis y encontrarte con maravillas del Señor desde el principio de su palabra hasta el fin. Todo es hermoso, la verdad. Y ahora vamos a ver Génesis 24, vamos a abrir la Biblia en Génesis 24, donde mi hermano Adolfo se quedó en el 27, 28, 29, por ahí. Y vamos a comenzar ahí, pero me gustaría hacer un poco un resumen de lo que vimos. Estamos viendo en este Génesis 24, los esperamos si quieren. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Estamos viendo cómo Abraham ya está a edad muy avanzada. Y a Abraham le preocupa que su hijo se despose con una mujer que sea de Canaán, de la tierra donde él está habitando. ¿Por qué? Porque había hecho una promesa con el Señor y decía el Señor que saliera de ahí, de su parentela, y que no regresara. Entonces tampoco su parentela tenía que regresar a la tierra de Ur de los Caldeos, y escoge a un siervo. Dice Abraham que en ese tiempo ya estaba teniendo muchas riquezas y siervos y criados, ovejas, vacas, oro, plata. Le había prosperado el Señor enormemente. Entonces había un siervo que estaba sobre toda su casa, dice que gobernaba toda su casa. Y ese siervo, pues no era el más joven, el siervo era uno de los más ancianos también de su casa, pero era el siervo fiel a que había enviado a Abraham. Y vamos a ver las características de un siervo fiel precisamente a través de la vida de este siervo que ni siquiera su nombre se menciona. Y sin embargo nos va a dar una gran enseñanza a través de estos pasajes. Pero vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos. Padre, ya sabes, Señor, que nada soy y nada puedo hacer sin ti. Por eso ruego por tu Espíritu Santo, Padre, para que derrames de tu Espíritu en ese momento en cada persona que está aquí, Señor. Que unjas mis labios para predicar tu evangelio, que unjas mis labios, Señor, para pronunciar solo tu palabra, Señor, y darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar leyendo Génesis 24 y vamos a leer del 29 al 31, si me pueden ayudar en cabina. Génesis 24, del 29 al 31, gracias. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Ok, hermanos, entonces estamos viendo aquel siervo que estaba como a la mitad de su encomienda. Ya había llegado a la tierra de los caldeos, espera y ve una fuente de agua donde bajan las doncellas a tomar agua de beber a esa hora, y ve que esa mujer entonces le pide agua y le da agua así como él había dicho, ¿no? Y estamos viendo aquí que Rebeca ya va con su hermano Labán, y su hermano Labán ve inmediatamente lo que tiene en sus manos y sus pendientes y sus brazaletes en sus manos de su hermana, mientras le cuenta la historia de qué había pasado con ese hombre. No sé si me explique. Labán, su hermano, le estuvo interesado más en el dinero, en el billete, en el oro que veía, que en lo propio que había dicho su hermana. Posiblemente, si ustedes conocen la historia de Labán, más adelante vamos a ver que es muy interesado este tal Labán. Así es que por eso recalca aquí el Señor, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y bien amablemente le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Eso es lo que estaba diciendo Labán. Miren, al parecer ellos tal vez no sabían ni siquiera el nombre de Jehová, nunca lo habían oído pronunciar, o tal vez sí.
Pero lo que repitió Labán posiblemente fue lo que había dicho su hermana acerca del testimonio del criado, acerca de lo que Jehová había hecho por él hasta ese momento. No lo podemos saber, pero lo que sí podemos ver es que Labán sí tenía cierto interés y por eso posiblemente se mostró tan amable con este criado, ¿no? Y lo recibió amablemente porque vio el dinero, el oro que tenía en las manos su hermana, pero hizo lo correcto delante de Dios. Hermanos, así como Labán, ya sea, no sabemos si es por interés o no, pero Labán se portó hospitalario con este criado y con sus acompañantes. Y vamos a ver que la verdad es una prioridad para todo siervo ser hospitalario. Miren, yo les comento, por ejemplo, apenas acabo de ir a Morelia y el pastor de Morelia me recibió hospitalariamente junto con su esposa. También fui a visitar al pastor de Irapuato y me recibieron también muy hospitalariamente. La verdad que es una gran bendición tener hermanos que están obedeciendo a la orden de Dios de ser hospitalarios con los demás. Y es una práctica de todo cristiano que debemos de ir mejorando día con día, porque es la voluntad de Dios ser hospitalarios con todos. Así que Labán comenzó a ser hospitalario con él y sus siervos. Como les dije, no sé si por interés o no, pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo del 32 al 33. Y fíjense cómo fue Labán de hospitalario. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. ¿Se dan cuenta? Entonces Labán es muy buen anfitrión, ¿verdad? Pero el siervo, pongan atención, no se distrajo con tanta atención, no se abrumó. El siervo tenía el objetivo puesto en la encomienda, si se dan cuenta, y dice: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y le dijo: habla. Entonces, hermanos, es muy fácil olvidar el asunto que le apremiaba al criado de Abraham con tantas atenciones. Sin embargo, el criado fue diligente y directo para indicar el motivo de su viaje. Así que les declaró todo nuevamente a la familia de Abraham. Entonces, vamos a aprender esas características del criado de Abraham y vamos a ver cómo es un siervo de Dios a través de este personaje, como les dije. Y la primera característica de un buen siervo de Dios es diligente y esforzado. Un siervo de Dios tiene que ser diligente y esforzado. El siervo del que estamos hablando juramentó con su amo que iba a cumplir con la misión. Hermanos, ni siquiera le importaba su propia vida. Ustedes saben lo que es recorrer un camino así de largo en esos tiempos. Era riesgoso, peligroso, había asaltantes que mataban, que despojaban de los bienes y ellos traían muchas riquezas. Sin embargo, el siervo no le importó, tenía que cumplir la misión de su amo y fue diligente y le apremiaba a hacer esa diligencia, hermanos. El siervo debe de ser diligente. Y mira lo que dice Proverbios 10:4 de aquellos que son todo lo contrario. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, Abraham no mandó, como les dije, al más joven para cumplir la misión, sino mandó al más, ¿qué? Diligente. Mira también adelantito lo que dice Proverbios 10 y vamos a leer el 26. Imagínense que hubiera mandado a un tipo de siervo como este que describe Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Se imaginan que hubiera enviado a este tipo de persona Abraham? Pero Abraham era sabio y sabía con quién podía contar. Nosotros, hermanos, no podemos ser como este tipo de personas si queremos ser siervos del Señor.
Vamos a seguir leyendo entonces Génesis 24 y vamos a leer del 34 hasta el 41, por favor. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo en cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de la familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Hermanos, el siervo estaba recordando todas las instrucciones que le había dado su amo. La segunda característica de un siervo fiel, hermanos, a Dios es: el siervo recuerda las palabras de su amo para obedecer las palabras de su amo. Y es lo que estaba haciendo aquí este siervo, recordando cada detalle. Vamos a seguir viendo a través del libro de Josué, y vamos a leer del 1, Josué 1, y vamos a leer del 7 al 9. ¿Por qué? Porque es la misma instrucción que le da Dios a Josué antes de conquistar la tierra prometida, que le dice que no se olvide de su palabra. Vamos a seguir leyendo esto. Josué 1, del 7 al 9. Ya lo habíamos visto hace como dos prédicas, creo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, para que todo nos salga bien debemos de esforzarnos, ¿verdad? Y ser valientes, según lo que dice este versículo, pero sobre todo no olvidar la instrucción de nuestro amo. En este caso es la palabra de Dios. En el caso del siervo de Abraham, él no se olvidó de las palabras de su amo, pero tampoco se olvidó de las maravillas y milagros que Dios hizo con su amo. El siervo de Abraham sabía de todo lo que era posible Dios, el Dios de Abraham. Sabía de los milagros que había hecho con él, sabía que había dado a Sara a un hijo en su vejez, sabía que le había prosperado con oro, plata, siervos, vacas, bueyes, becerros, con toda clase de riquezas. Había visto el siervo cómo prosperaba a Abraham por obedecer la palabra de Dios. Hermanos, lo más importante es no olvidar la instrucción de nuestro amo, y en este caso es no olvidar la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo del 42 al 48. Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe,
y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Quiero que observemos todas estas palabras que pronunció el siervo y quiero que vean cómo el buen testimonio de Abraham llevó a que su siervo no solo conociera a Dios por oídas, sino por una experiencia propia con Dios. Este siervo hasta este momento posiblemente había conocido a Dios por medio de las palabras de Abraham, por medio de la experiencia no personal, sino de su amo, que era Abraham. Pero cuando su fe le hizo hablarle a Dios y pedirle a Dios que le prosperara en su encomienda, en su camino, y cuando Dios le respondió, este siervo adoró a Dios y bendijo a Dios agradeciendo por el favor que Dios le había dado. Lo podemos ver aquí en el 48, dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Hermanos, es sorprendente como un buen testimonio como el de Abraham ha ganado a un siervo que no conocía a un Dios. Ha ganado un siervo que ahora no tan solo de oídas, sino que ahora adora a Dios por ver el favor que está haciéndole a él mismo. El siervo le clamó a Dios. Ya no fue en el nombre de Abraham, ya fue en su propio nombre y por su propia experiencia que el siervo pudo hablarle a Dios y conocer las maravillas que Dios hace, no solo de oídas. Y muchos que llegan a las iglesias también llegan aquí y no conocen al verdadero Dios, solamente por oídas. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, experimentar la mano de Dios y buscar el rostro de Dios en oración. Por nuestra propia fe, no por la fe de nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros amigos, sino por nuestra propia fe. El buen testimonio de Abraham llevó a su siervo no solo a que conociera a Dios por oídas, como les dije, sino por su propia experiencia. Entonces, el tercer punto de un siervo fiel a Dios es: ora a Dios, adora a Dios y agradece a Dios. Son las tres cosas que hizo el siervo de Abraham en este momento. Ora a Dios, adora a Dios y agradece a Dios. Si tú quieres servir a Dios, tienes que ser un siervo que ora y adora a Dios. No debes de olvidar que es primordial una vida de oración y adoración a Dios, una vida de gratitud. Por eso nuevamente les recuerdo en 1 de Tesalonicenses 5:17 lo que dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un buen siervo tiene el deseo de orar sin cesar y dar gracias a Dios. Vamos a seguir leyendo Génesis 24, vamos a leer del 49 al 52. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Ok, hermanos, chequen este último. ¿Quién sabe qué pasó? Ok, chequen este último cuando dice, se inclinó en tierra ante Jehová. El cuarto punto de un buen siervo, hermanos, es que le rinde adoración a Dios, le da la gloria a Dios. Hermanos, el siervo fue humilde para hacer la petición. No fue arrogante o exigente,
a que ellos cumplieran esas peticiones de su amo Abraham, pero también aceptaría la voluntad de Dios y de ellos. Sin responder nada, solo daría su mensaje, confiaría en la voluntad de Dios. Sin embargo, posiblemente él deseaba alegrar a su amo con una respuesta positiva, pero él tenía que aceptar la voluntad de Dios. Si Labán y su padre hubieran dicho que no, él hubiera quedado limpio de ese pacto, de esa promesa que hizo. Sin embargo, el deseo de él era darle una alegría a su amo. Pero también un buen siervo tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo cuando dijo, decláramelo, si dices si sí o si no, yo me iré por un lado o por otro y estaré en paz. Hermanos, chequen esto, este viaje de fe no fue para beneficio solamente de Abraham. Fue para beneficio de aquel criado que es sin nombre. Aquel criado que aún no conocía a Dios a través de su propia experiencia. Aquel criado que estaba en ese momento rindiéndole adoración a Dios. Aquel criado que le daba la gloria a Dios y que había visto las maravillas de Dios. Fue el que ganó más de este viaje. Este viaje fue un viaje de fe para él. Y ahora, como les dije, como dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es algo que pudo experimentar ese criado y es algo que debemos de experimentar nosotros por nuestra propia fe. Buscar a Dios, buscar su rostro, buscarlo en oración, en alabanza, en honra, en gloria, para que podamos tener una experiencia real y cercana a Dios y nos volvamos siervos de Dios. No tan solo oidores de un Dios maravilloso, sino adoradores de un Dios maravilloso, que son dos cosas muy distintas. Y muchas iglesias están llenas de oidores, pero muy pocas de adoradores. Y para ser adorador, lo primero que tienes que hacer es ser siervo de Dios. Y estamos viendo esos 4 puntos. Vamos a seguir leyendo, nada más vamos a leer ahorita 24, Génesis 24 y el puro 53, por favor. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Ok, hermanos, esta tradición se llevó durante muchos años, el dar la dote por la esposa. Es como el pago por un rescate, como el pago que a favor de la libertad de esa doncella para poder desposarse con alguien. Y esto es una sombra de lo que es la dote que pagó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar, ahorita vamos a dar un giro de lo que es un buen siervo y vamos a ver algunos figuras o sombras de lo que es el matrimonio y las bodas del Cordero. Pero así muy por encimita. Les decía que es como el pago o el rescate que dio nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo no dio oro, ni plata, ni bronce, ni vacas. Él dio su propia vida, Él dio su propia sangre, ¿para qué? Para que Él se pueda desposar con la novia. Y por eso es el simbolismo de la dote, porque es el rescate. Es el rescate ¿para qué? Para que Jesucristo mismo pueda casarse con la novia, Él tenía que pagar el precio. Lo mismo que estaba haciendo ahorita el criado, estaba pagando el precio por la libertad de esa mujer para poder desposarse, para salir de su casa. Y vamos a seguir leyendo del 54 al 56, por favor. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Bueno, ya por último, en la cuestión del siervo, el quinto punto es: un siervo es determinado a cumplir la voluntad de Dios. Si te das cuenta, ya están como que cambiando de parecer, ¿verdad? Labán y su padre, para no entregar a su hermana. Entonces él es determinado y dije: no, despáchame, no me detengas. Tú ya me habías dicho que me ibas a dar a la novia, por favor, dame. Entonces él
él fue determinado a cumplir la voluntad de Dios. Un buen siervo es determinado a cumplir la voluntad de Dios. El siervo fue firme, ellos ya habían aceptado. Para que lo vuelvan a anotar, los que están anotando, vamos a recordar los 5 puntos. Las características de un buen siervo son, primero, diligente y esforzado. Segundo, el siervo recuerda las palabras de su amo para obedecer las palabras de su amo. Punto número 3 es, ora a Dios, adora a Dios y agradece a Dios. El punto número 4 es, un buen siervo le da la gloria a Dios. Y el punto número 5 es, un siervo es determinado a cumplir la voluntad de Dios. Esos son los 5 puntos de un buen siervo fiel. Vamos a seguir leyendo, pero como les dije, va a cambiar un poquito y ahora vamos a ver algunas cosas del matrimonio. Génesis 24 del 57 al 61. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces, como les decía, ya vimos las características de un siervo de Dios. Ahora vamos a ver algunas figuras del matrimonio, la sombra de lo de las bodas del Cordero. Rebeca estaba obedeciendo en primer lugar al mandamiento de Dios de dejar a su familia, a su padre y a su madre. También es el mandamiento para los dos, para el hombre y para la mujer. Y eso es lo que estaba haciendo Rebeca en esos momentos, salirse de su casa. Hermanos, también para hacer lo que hizo Rebeca se necesitó fe. Ella creyó en la palabra de aquel hombre, al igual que su padre y su hermano. Pero el padre y el hermano ya habían recibido riquezas para que Rebeca fuera desposada con alguien que ni siquiera conocía. Rebeca creyó en aquel dicho del siervo al compartir la noticia de Abraham. Ella creyó y dio el paso de fe para casarse con alguien como Isaac. Lo dejó todo para seguir al esposo prometido. Hermanos, la novia tiene que dejar todo atrás, su vida pasada, sus hermanos, sus padres, su madre, sus amigos, sus vicios, todo atrás, como lo haremos cuando partamos con el Señor, cuando seamos arrebatados. Es igual como en el matrimonio. Para podernos desposarnos con el novio, tenemos que dejar todo atrás. Y esa es una figura, hermanos, del matrimonio. Vamos a seguir leyendo ahora del 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado habría respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ok, se dan cuenta que hay otra tradición más del matrimonio. ¿Cuál es? Cubrirse con el velo antes de conocer al esposo. ¿Se dan cuenta? Hay muchas figuras de las tradiciones que se llevan en la ceremonia matrimonial. Todos los elementos que están aquí son bíblicos. El velo lo acabamos de ver. La dote puede relacionarse con las arras. Son las moneditas esas de oro que se entregan a la novia delante. Es como el pago.
adelantado, y eso representa al Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 1, vamos a leer del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo es el adelanto, es la garantía de que entraremos en total posesión del reino celestial, pero al mismo tiempo es la dote, la provisión de Dios, ya que Dios nos provee de todo lo necesario a través de su Espíritu en esta tierra. Los anillos, como vemos, pues antes se hacían pactos por medio de los anillos, pero esto no viene aquí. Sin embargo, vamos a ver cómo el pacto de Cristo es el pacto de matrimonio. Lo habla Jeremías en 31:32, este pacto que es eterno y que no puede ser violado. Jeremías 31:32, vamos a verlo, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Esto también es una sombra de lo que había de venir, el pacto perpetuo, el pacto eterno, el pacto perfecto hecho por Cristo Jesús. En las bodas del Cordero, ese vínculo jamás se disolverá. Mientras tanto, el Espíritu Santo es el sello de garantía, como le dije, de la promesa que vimos ahí en Efesios. Vamos a ver algo que está fuera de aquí de contexto, pero para cumplir con los elementos que muchos conocemos. El lazo es el cordel de tres dobleces que es difícil de romper. Eso lo podemos encontrar en Eclesiastés 4, porque es la unión matrimonial. El esposo y la esposa son los dos dobleces, pero Cristo es el tercer doblez que los une para siempre. Eclesiastés 4. Es por eso que es tan importante poner en el medio de toda relación ese tercer cordel, ese tercer doblez, para que las vidas en matrimonio sean unidas y fortalecidas. Y bueno, estábamos hablando hace rato de los cojines que entregan, a lo mejor no dice aquí la Biblia, pero los cojines sirven para orar el uno por el otro. Si se dan cuenta, el esposo y la esposa reciben dos cojines, ¿verdad? Lo acabo de ver ahorita con la boda de Daniel, ahí en Morelia, y también lo hicieron. Y la Biblia también se le entrega en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la ley en la cual se debe de regir todo matrimonio y toda familia. Y es por eso que están esos elementos. Y hay un también elemento que se habla hasta que la muerte los separe. Y ese elemento también representa la libertad de la ley del pueblo judío y el comienzo del pacto en gracia con Cristo Jesús. Para nosotros poder esposarnos con Cristo tenemos que morir. Los que habemos de morir. Vamos a ver eso en Romanos 7, del 2 al 4. Ese creo que no lo puse ahí. Romanos 7, 2 y 4. Si no, yo lo leo aquí. Ok, gracias. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, eso va para los casados. Entonces es hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe, ¿verdad? No es hasta que yo quiera o hasta que ya no aguante, ¿verdad? Hermanos, gracias a la muerte de Cristo es por eso que nos podemos casar.
con Él, porque Él resucitó. Porque el Espíritu Santo descendió como pago anticipado de nuestro rescate, de nuestra completa redención. Al igual fue al morir en la cruz que fue posible. Esa garantía que nos da a ser herederos del reino celestial y que podamos entrar en matrimonio con el novio. Eso es, hermanos, la figura, y la muerte es el pago para que nosotros podamos entrar en matrimonio con Cristo Jesús. Así que aquí están esos elementos, hermanos, del matrimonio. Isaac y Rebeca, como pueden ver aquí, es la primera figura que podemos ver del matrimonio. Bueno, Adán y Eva también, pero estamos checando todos esos elementos que hay como sombra de lo que es realmente el matrimonio para Dios, que es un matrimonio para Dios, es sagrado. Y por eso es muy importante que nosotros cumplamos con nuestra palabra matrimonial cuando nos casamos. Bueno, eso es todo, hermanos, de mi parte, es lo que nos dio el Señor, y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te alabamos. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser siervos para tu gloria, que nos ayudes a ser diligentes y esforzados, que nos ayudes a adorarte, alabarte y honrarte, Señor, que nos ayudes a recordar tu palabra para obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos que necesitamos ser para darte gloria y honra a ti, al único Dios vivo y verdadero. La gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén.